Dios les bendiga, amados. Quédate por ahí cerquita, no te vayas muy lejos, que a veces se va la señal. Alabado Dios, que Dios les bendiga una vez más, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nuestros hermanos que se están conectando esta noche a través del Facebook Live, igual a la iglesia aquí presente. Alabado sea el Señor, que Dios en una manera especial hable nuevamente a cada una de nuestras vidas. Si está enfermo, alabado Dios, que el Señor le restaure, el Señor le liberte, que el Señor le sane. Si tiene escasez, que Dios supla cada una de sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Alabado Dios. Y como ven, tengo aquí dictado en el pizarrón, tenemos el estudio número 21. Alabado sea el Señor. Estudio número 21, hermano Ángel. ¿Cuál es el título de esta lección? Fe en medio de la adversidad. Fe en medio de la adversidad, me dice el hermano Ángel. Luego le voy a hacer una preguntita al hermano Ángel, pero quiero entrar de lleno. Alabado sea el Señor, lo que conlleva esta clase en este día. Hermana Lilian Tirado, ¿qué nos dice el pensamiento central? La confianza que Dios da no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. ¿Ustedes oyeron bien eso? Que la confianza que Dios da no es por qué razón, por la causa de qué, de las circunstancias, sino a pesar de ellas. Tenemos que ser entendidos. Hermano El Neto, léanos el texto audio. Dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc, 3:18. Tremendo, ¿no? Ese versículo lo vamos a estar tocando en la clase. Esta lección, amado, este estudio bíblico se divide, alabado Dios, tiene como consecuencia la base bíblica en capítulo 3 del libro del profeta Habacuc. Alabado Dios, como está aquí dictado, alabado Dios en el pizarrón, consta de 3 objetivos. Objetivo número 1, saber que el profeta llevó su queja al Señor y aprendió a esperar en Él. Es muy importante, alabado sea el Señor, aprender a esperar. Fíjese, cuando se habla de aprender, ¿de qué se está hablando, hermano Ángel? Bueno, de todo lo que usted puede adquirir. Pero conlleva tiempo, ¿verdad que sí? El aprendizaje, alabado Dios. Por eso el profeta aprendió a esperar. De la misma manera, cuando le presentamos al Señor una petición o el deseo de nuestro corazón. El salmista decía en el Salmo 40, pacientemente, que esperé a Jehová. No se desesperó, sino que dice que esperó. It is need in our life, brother Christian, to wait. Alabado sea el Señor. El objetivo número 2, mostrar seguridad en Dios, aun cuando hay respuesta. ¿Cuántos están esperando que pase este virus? Todos estamos esperando, es nuestra esperanza, o que aparezca una vacuna. Pero nada se escucha. Mientras más se están acercando, más lejos están, amados. Porque cada vez descubren, alabado Dios, en la manera que este virus se mueve. Ahora dicen que ya no es por tocar. Ya cuando cae se muere. Pero yo voy a seguir limpiando todo lo que toco. Alabado Dios. Aleluya. No vamos a bajar la guardia, alabado sea Dios, nos vamos a cuidar. Bendito sea el Señor, porque como ellos no saben, un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Ahora pues están bien seguros que ya sea por la aspiración, alabado Dios, o cuando alguien estornuda la gotita, el mist que queda en el aire, alabado Dios. Eso es lo que contamina, por lo cual es necesario que si nosotros pues mantengamos que esta mascarita. Porque si usted y yo nos estamos cuidando, alabado sea el Señor, es necesario, alabado Dios. Hemos visto las noticias ya, hoy todavía sigue la fiesta en diferentes lagos, en la playa, y usted lo vio en la noticia y yo lo vi. Como la gente, como dice el Jíbaro en Puerto Rico, alabado Dios, andan como cabetes sueltos, como locos. Terrible, ¿verdad? Vi en la noticia a 2 jóvenes que le preguntaron, dice, pues si todo el mundo lo hace, pues si me da, pues que me dé. Pues cuando llegue al hospital que lo dejen allí, porque como él quiso que le diera, pues que lo dejen, ¿verdad? Terrible, alabado sea el Señor. ¿Cómo viven los hombres? Objetivo número 3, afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba. Hermana Wilda, en su propia palabra, cuando hablamos de afirmar algo, ¿qué usted entiende que es afirmar?
Si no, la hermana Maricel le ayuda. Por confiar en Él. Ajá. ¿Qué más, hermana Maricel? Poner nuestra confianza en Dios. Seguimos por ahí, hermano Julio. Cuando usted afirma algo, hermano Julio, se le está cayendo la pata a esa mesa. ¿Qué usted va a hacer? Usted la va a arreglar, usted la va a afirmar, usted le va a dar más fuerza. Todo lo que usted dijo no está bien. Alabado sea el No Señor. dudar tampoco. ¿Y qué más? No dudar. No dudar. Que no en medio importa, de- no importa, pase lo que pase, Dios está ahí con nosotros. Alabado Dios y hermano Cristian. Hacer más trabajo que antes. Esforzarse más. Hacer más trabajo, dice el hermano. Alabado Dios. ¿Qué hace usted al igual que este servidor para que nuestra fe vaya creciendo, hermano? Empezando. Acercarnos más a Dios. Más a Dios. Buscar más que en su palabra y sus promesas. Oír, acercarnos, como dice Eclesiastés capítulo 5, cuando llegues a la casa de Jehová, no hagas el sacrificio de los necios, sino acércate más para qué, para oír, alabado Dios, para recibir que la enseñanza, porque la fe viene por el oír, y el oír de qué, de la palabra de Dios. Fe en medio de la adversidad. Entonces, hermano Ángel, ¿qué es fe? Bueno, fe es dice la palabra de Dios que fe es la certeza de lo que se espera, la demostración de las cosas que no se ven. Y en medio de la adversidad, pues la adversidad puede ser cualquier cosa, una prueba, algo no favorable para uno, alguna desgracia, algún infortunio o alguna situación amenazante. Eso es así. Cuando hablamos de adversidad, estamos hablando también de qué, de obstáculos. El enemigo es nuestro ¿qué? Adversario. En la vida espiritual nos hace que guerra. Alabado sea el Señor. Muy bueno, bien bueno. Ustedes están estudiando la palabra. Alabado sea el Señor. Vamos a dar lectura antifonal a la palabra del Señor, la cual es de la siguiente manera, para la gloria del Dios Trino. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra, temí, oh Jehová, a mi palabra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hasta conocer la ira, acuérdate de la misericordia. Acuérdate de la misericordia. El versículo 3 dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos, y allí estaba escondido su poder. Versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mi hueso y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en la encina de fruto, aunque falta el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas ya se dan la y la noche de la vaca enredada. El versículo 18, que en el mismo textuario dice, con todo. Después de estas cosas, en el versículo 17, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. 19 todos. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Maravilloso el Señor. El bosquejo de la clase se divide en tres partes. Una oración conmovedora hecha por Habacuc. Parte número 2, una situación amenazante. Parte número 3, una declaración de confianza. Una que dice ahí, una declaración. Es otra palabra que yo puedo declarar de que Dios es justo. Yo no estoy pecando porque estoy usando la palabra declarar. Alabado Dios. Estoy diciendo, estoy publicando, estoy testificando de la grandeza del Señor. Alabado sea el Señor. Porque hoy en día hay un problema con la palabra declarar. Bendito sea el Señor.
Y la Biblia a mí me dice que yo tengo que declarar la grandeza de lo que Dios ha hecho conmigo. Alabado Dios, de testificar, publicar, de hablar. Alabado Dios, de predicar, de enseñar. Es tan grande. Yo no sé cuál es el problema con la palabra declarar. Alabado sea el Señor. Enseñanza o datos generales acerca del tema. No son las circunstancias las que determinan la paz del creyente, sino aquel que está por encima de ellas, nuestro Dios. El autor, el profeta Habacuc, contemporáneo de Jeremías. Personajes, Habacuc y los invasores caldeos. Fecha, se cree que el libro de Habacuc fue escrito entre los años 605 al año 589 aproximadamente antes de Cristo. El lugar donde fue escrito posiblemente en Jerusalén o en algún pueblo allá en la región de Judá. Alabado sea el Señor. Como decía la enseñanza, no son las circunstancias las que determinan la paz del creyente. Porque por ahí, como dice uno de los himnos, que muchas veces que cantamos, podemos tener que paz, ¿cómo? En medio de la tormenta, que también sería ¿qué? Adversidad. Alabado sea Dios. Es muy poco, de acuerdo a los comentarios del maestro, acerca del significado de su nombre, se han dado varias aplicaciones. Uno piensa que se relaciona con una planta asiria llamada ambagugu. Otros dicen que se deriva de una raíz hebrea que denota abrazar. Un escritor por ahí llamado Filón tradujo el nombre como abrazo y Jerónimo como luchador, porque según él luchó con Dios. Bendito sea el Señor. ¿En qué manera? Alabado Dios. Sabemos que Jacob luchó con Dios mismo, con el ángel de Jehová. Alabado Dios. Y Dios le contestó. En otra manera, el profeta Habacuc, clamando a Dios, cuando nos damos la tarea, hermanos, de leer este capítulo 3 entero y los primeros 2 subsecuentes o anteriores, alabado Dios, vamos a ver la razón por qué de esta historia, este estudio en el día de hoy, de cómo el pueblo de Israel, aquel pueblo que tuvo tantas promesas de Dios y las direcciones, alabado Dios, tuvo que sufrir tanto. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree, hermana Lilian Tirado, que el pueblo sufría? Por causa de desobediencia. Por eso mismito, no me lo digas con miedo, por ser desobediente. La desobediencia acarrea circunstancias adversas a nuestras vidas, amados del alma. No se sabe nada acerca de él por su manera de escribir. Se puede reconocer a un hombre dedicado a su tarea, la cual consistía en cargar los pecados y angustia de su pueblo a luchar con Dios en oración. Como les decía a los hermanos, muchos de nosotros sí nos dan la oportunidad de testificar. Yo al principio como que me vi tentado a preguntarle a Dios el porqué de esta plaga, de este virus. Pero después desistí. Yo internamente desistí. Ni le voy a preguntar al Señor nada. Porque Él sabe la razón por la cual, alabado Dios, como pueblo iglesia que tenemos promesa, no fuimos exentos de que plaga no tocara nuestra morada, porque tocó a muchos siervos, ministros del Señor, siervas, que ahora moran ante la presencia de Jehová, el Dios eterno. Pero el Señor sabe todas las cosas porque el juez justo es Jehová, alabado Dios. La carga de él, o la lucha, consistía en cargar los pecados y angustia del pueblo, a luchar con Dios en oración y reclamos por medio de la fe. Habacuc nos recuerda a Jacob cuando luchaba con el Señor allí, alabado Dios, en aquel lugar llamado Peniel, alabado Dios. Habacuc profetizó en tiempos de grandes crisis. Poco antes de empezar su ministerio, el escarnio internacional fue sacudido por eventos de una trascendencia muy importante. Nuevamente, alabado sea el Señor, o anterior, postralmente se había levantado en cualquier mapa, alabado Dios, el imperio asirio, alabado sea el Señor. Aquel imperio que hace unos días atrás, aquí Asiria, aquí arribita, alabado Dios, y aquí está Judá, Jerusalén,
lo que es Israel. Aquí está Siria. Luego vamos a estar hablando de aquí lo que abarca el imperio babilónico o los caldeos. Alabado sea el Señor. Pues hablaba de estos acontecimientos, de cómo el pueblo había sufrido estragos. Ahora una nueva potencia mundial se levanta, que era Babilonia o Caldea, que se extendía como un enorme pulpo dirigida por el vigoroso Nabucodonosor. Cuando se levanta este imperio, que nosotros nos lo dieron en la escuela, en las clases de estudios sociales, aquí que tengo dos maestros, alabado Dios secular, la hermana Marcel y el hermano Ángel, alabado Dios. A mí sinceramente no me gustaba la clase de estudios sociales, pero había que pasar la clase de estudios sociales. Y qué lindo que cuando uno viene ahora al Señor y comienza a hablar de estos imperios, hablar de emperadores romanos como Carlos Magno, cada una de estas gente ahora llega a nuestra mente hacia atrás y podemos reconocer a través de la historia, wow, todo lo que Dios ha permitido, amado. En la nueva potencia mundial era Babilonia, que se extendía como un enorme pulpo dirigida por el vigoroso Nabucodonosor en un periodo aproximado de 20 años. Los babilonios prácticamente arrasaron a Judá en sucesivos ataques. Al ser Habacuc contemporáneo, hablamos con el profeta Jeremías. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? ¿Qué iba a suceder con el pueblo de Israel? Que lo iba a destruir. Y que iba a ser llevado cautivo. como cautivo por una nación, por un pueblo, ¿verdad que sí? Por 70 años. Sin embargo, muchos se burlaban, bendito sea el Señor, pero aconteció. El reino de Israel, al haber sido dividido, alabado Dios, quedaron en las tribus del norte, el reino del norte y las tribus del sur, alabado Dios. Y la parte del norte, el reino del norte fue llevado cautivo a Siria por los asirios. Mas sin embargo, cuando viene Nabucodonosor, se lleva lo que quedaba de la región de Judá, alabado Dios, y se lo lleva a la cautividad a Babilonia. Allí podemos encontrar a Daniel, cuando leemos la historia del libro de Daniel, y muchos otros más de estos profetas que en estos días hemos estado estudiando, amados de alma, alabado Dios. Dios siempre va a cumplir su propósito, muchas veces para llamarle la atención al hombre. Este virus, esta plaga de este tiempo ha llamado la atención ¿a qué? A muchos. En el inciso A dice, pidiendo avivamiento para la obra de Dios. Habacuc ministró en tiempos de gran adversidad. Estamos viviendo un tiempo, cuando compartí en estos días nuevamente con los siervos del Señor, alabado Dios, que nos damos la tarea, pastores de nuestro circuito, alabado Dios. ¿Quién creería que nosotros íbamos a estar viviendo algo como esto, hermano? Mas sin embargo, los sagrados escritores vivieron también sus partes. Pues ahora nos toca a nosotros, como la iglesia de Jesucristo, vivir la parte que también nos corresponde a nosotros y preparándonos para cuando comience a ponerse más fuerte. Porque cuando más cerca esté la venida del Señor, ¿qué va a suceder? Más fuerte se van a poner las cosas también, hermanos. Dios prueba de diferentes maneras. Dios probaba a su pueblo. Dice, su amado país, Judá, había sido invadido por las fuerzas caldeas y se aproximaba la deportación de las tribus por 70 años. Es terrible, ¿no, hermanos? ¿Cuántos no murieron allá en Babilonia? De aquellos que eran casi ancianos. Nunca regresaron de vuelta. Mas sin embargo, después de 70 años, porque Dios es fiel a su palabra y su promesa, Dios permite que venga pueblo. Y hicieron como les dio la gana con el pueblo de Israel, porque Dios atrajo su atención, pero luego Dios dijo también que también le daría la recompensa a aquellos pueblos que Él permitió que hicieran como les dieran hacer la gana a ellos. Mas sin embargo, Dios tuvo siempre que cuidado del pueblo de Israel. De la misma manera que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Cuando el hombre peca y se aparta de Dios, es el hombre, no es el Señor. El Señor, lo lindo de Dios es que siempre Dios está pendiente. ¿Para qué? Para darle al hombre una oportunidad, para levantarle nuevamente. Y ese era el propósito divino. Dios, a través, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, Dios le daba promesas al pueblo de Israel. Dios le decía
que vendrían sus enemigos por un camino y por 7 tendrían que huir. Alabado a Dios, que nunca cesaría, alabado Dios, la cosecha, serían prosperados. Pero cuando el pueblo le fallase a Dios, iba a hacer todo lo contrario. Habacuc le reclama enérgicamente a Dios por qué no intervenía para corregir las graves anomalías que prevalecían en el país. ¿Qué asuntos, así la pregunta, procuraba al profeta? Pues la violencia, la iniquidad, destrucción, pleitos, contienda, debilitamiento de la ley, injusticias, asedio del justo por el impío y distorsión de la palabra de Dios. Los intérpretes bíblicos han sugerido que estos males los estaban ocasionando, alabado Dios, fuerzas extranjeras. Unos dicen que eran los caldeos, otros los asirios y otros más los egipcios. Sin embargo, fíjese, no eran fuerzas extranjeras. A veces, no usted, o aquí eso no sucede. Ay, pastor, ore por mí que el diablo me está dando bien duro. Yo no sé por qué el enemigo se ha levantado en contra de mí. Yo no sé por qué me está haciendo allí en el trabajo persecución, que así esto, que así lo otro. ¿Qué será? Vamos a ver. No eran las fuerzas extranjeras las que causaban estos males, sino el mismo pueblo de Dios, que se había apartado de Dios y vivía igual, o si no peor, que los demás pueblos que estaban a sus alrededores. Y en la vida nuestra como pueblo e iglesia tenemos que guardarnos y cuidarnos, hermanos. ¿Se acuerda del mensaje de ayer? Porque nosotros somos ¿qué? Un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa. La iglesia no es cualquier cosa para que nos conformemos, como dice en el libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 1 y 2, a este siglo. Alabado Dios, porque Dios nos ha llamado con un propósito. El Señor le contesta que está levantando a los caldeos como un instrumento de juicio. Fíjense lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Hablando de la iglesia, Él dijo, pueblo que no me conoce, a ese yo voy a provocar para provocaros a vosotros a hacerlo. ¿Dónde están las bendiciones del Señor? ¿Dónde reposan hoy en día? Sobre la iglesia. Israel sí es el pueblo de Dios y Dios sigue bendiciéndolo. Pero donde hay bendiciones y hay promesas de ese Dios eterno a través de su Espíritu Jesucristo, aquí en la iglesia del Señor, alabado Dios. Pero si nos descuidamos, el libro de Romanos capítulo 11 habla de que nosotros somos, lo compara el Sagrado Escritor como unos olivos que es verde, un olivo silvestre, alabado Dios, que fuimos injertados en el verdadero olivo, en el que tiene la raíz, alabado Dios. Y si nosotros nos, nos sintiéramos orgullosos o quisiéramos creer que somos la última Coca-Cola del desierto, vamos a sufrir consecuencias. Alabado Dios, la desobediencia acarrea circunstancias adversas. Se describe la fuerza de los ejércitos como arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Esta respuesta del Señor llena de perplejidad al profeta. ¿Cómo es que un Dios justo se valga de los malvados caldeos para castigar a su pueblo, que a pesar de su apostasía era más justo que los caldeos? Cuando nosotros damos la tarea de estudiar el libro de Jueces, hermanos, Dios levantó hombres jueces y mujeres juezas también en medio del pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo se ponía rebelde contra Dios, Dios permitía que viniera el enemigo y le hiciera daño. Pero cuando el pueblo se arrepentía, Dios levantaba en medio de ellos un juez para que abogara la causa del pueblo. Entonces Dios trabajaba y el pueblo entraba en prosperidad. Mire, usted sabe lo que es como en Puerto Rico, cuando éramos pequeños, dice, tú eres bien cabeciduro, ay, Néstor. Ángel, tú eres bien cabeciduro. Carlos, tú eres bien cabeciduro. Nuestros papás, nuestros padres, mi papá le gustaba dar cocotazo. Eso es dañino, hermano. Pero nuestros padres no lo entendían. Dios los bendiga, alabado Dios. Pues muchos de nosotros estamos derechitos y estamos en el lugar que estamos por esos cocotazos. Pero era porque éramos un poco de cabeciduros. Porque cuando usted se le dice, bueno, vamos a decir, el hermano Julio, con confianza,
estaba corriendo en el 1.90 aquí en el Veterans Memorial en su bicicleta y iba a 60 millas. No, Julio me dice, pastor, usted no puede correr a 60 millas en carro y en bicicleta tampoco, porque va que hay una violación. Le dieron un ticket y pues, viene del pastor, ore por mí, pastor, pues está bien, vamos a orar, te lo perdonaron porque es una bicicleta. Pasan 2 o 3 días más y el hermano Julio va otra vez para el supermercado a buscar algo, otra vez 60 millas. Vienen otra vez y lo paran. ¿Qué estará sucediendo? Se supone que de la primera debemos de qué? Aprender. Lo hago con confianza, hermano Julio se está sonreído detrás de su caretita, no se molesta, alabado Dios. Podía poner a otro, podía poner a José Gabriel, alabado Dios, pero está muy tranquilito ahí. Pero hermano Julio, que yo sé que si se monta en una bicicleta, le da, alabado Dios. Y el pueblo de Israel, hermano, como un niño, como Dios consideraba muchas veces como Israel, su pueblo, alabado Dios, no entendía. Entonces, para que se pueda aprender de una manera o de la otra, tiene que venir ¿qué? Castigo. Y a veces cuando viene la reprensión del Señor, no es lo que nosotros esperábamos. El profeta espera en el Señor la respuesta que está unida con la historia de la providencia divina que le garantiza que la altiva caldera también caerá y será castigada. En otras palabras, si el Señor, Dios habla a sus profetas, el Señor le dice, esta es la causa. Ya de antemano Dios le había avisado que se prepararan. Cuando Dios aquí nos habla, que nos preparemos. Cuando Dios nos da instrucciones aquí, hermano, no las podemos tener en poco. Es que Dios nos está diciendo algo profundo, alabado Dios. Y queremos seguir oyendo a Dios, que Dios no se canse de nosotros, porque si hay un silencio, algo está sucediendo. Hay un silencio en este tiempo, y en el silencio Dios nos está hablando a la iglesia, a su pueblo, a los siervos, a ministros, me incluyo yo, alabado Dios. Dios está hablando aún en el silencio en diferentes maneras. Dios nos está dando unas instrucciones y unas lecciones a la iglesia de Jesucristo para este tiempo. El mensaje divino, por lo tanto, aclara que la maldad humana con sus respectivos castigos seguirá existiendo mientras haya historia humana. Pero aquellos que sirvan a Dios se salvarán porque en Él confían. Por eso nosotros vamos a la casa del Señor con confianza, amados, de que Dios, que es justo y fiel a su palabra y su promesa, nos va a guardar, que nos dará bien, que Dios no nos va a dar mal, bendito sea el Señor. Que usted y yo estamos sanos hoy, y si entrara alguien por ahí que nosotros desconocemos que está enfermo, no nos va a afectar, nos vamos a cuidar, lo vamos a cuidar a ellos también, pero no nos va a hacer daño, alabado sea el Señor. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Fe? ¿En medio de qué? De la adversidad. Y estamos viviendo en la adversidad. Algo nuevo para nosotros. Los chinos siempre han usado sus mascaritas. Algún alto, alabado Dios, esto fue alguien que puso esto. Algunos se quejan de que porque ahora nos ponemos que máscara, y ellos siempre las tuvieron estando en el pueblo, que es en la iglesia. Usted sabe de qué máscara estamos hablando, ¿verdad que sí? Hay muchos que viven, alabado Dios. Señor amado, tremendo, tremendo. El mundo es como un barco que se hunde inexorablemente. En otras palabras, se va a hundir como quiera. Y lo que importa es salvar a los náufragos y no a la estructura, no al barco. Que se pierde el barco, que se dañe lo material, pero que las almas, las vidas se salven. Naciones caerán y naciones se levantarán, todas ellas repitiendo los mismos vicios y aberraciones de las anteriores. Se abrió la nación
Un día como hoy no es un día para estar haciendo barbecue y la gente lo malinterpreta, ni es un día para hacer memoria por los hombres y mujeres del antepasado, hombres todavía en este siglo que están dando la vida por esta nación y por otras naciones, amados. Es un momento de hacer recordación, no de celebrar, porque hay muchos en los cementerios llorando la pérdida de un ser amado, un familiar, un esposo, hijos, bendito sea el Señor. Y usted los ve hoy en las playas. Usted los ve hoy en los lagos. Y a lo mejor usted se da una vueltecita por allí y los encuentra entre muchos. ¡Wow! Pero ese no es fulano, ese no es fulana de tal lugar, de tal lugar. Terrible, ¿no? Los tiempos que se están viviendo, ¿no? Querer ver que se levante un imperio humano donde predomine la justicia, la descendencia y la honradez es sencillamente utópico. ¿Qué significa utópico? Posible. Esto solamente sucederá cuando Dios establezca su hegemonía eterna. ¿Y qué significa esa palabra? Su supremacía, su superioridad, su prepotencia. Cuando Dios, alabado Dios, tenga el reino de todo, amado. Pues bien, en medio de esos tiempos de violencia, corrupción y falta de honradez y latrocinio, que es robo, Habacuc le pide a Dios que avive su obra. Aviva tu obra cuando en medio de los tiempos, decía el profeta, hazla conocer. Para este tiempo, Dios nos ha llamado, hermanos. Quisiéramos o no de lo que estamos viviendo, porque sinceramente como que uno dice, wow, pero qué tanto trabajo ahora, ¿verdad? Que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, pero mientras sigamos haciendo, va a haber vida. De igual manera en la vida espiritual. Si nos alejamos de Dios, si descuidamos su palabra, el ayuno, la oración, que es la comunicación con el Señor, también vamos a morir. El inciso B dice, pidiendo misericordia en medio de la ira. Se puede, ¿verdad que sí? Pedir misericordia en medio de la ira. El versículo 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Qué bueno cuando oímos la palabra de Dios y tememos, amados. ¿Se acuerda? Por eso es que eran los consejos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Mire, yo tenía una abuelita que era la mamá de mi madrecita, alabado Dios. Mire, usted no quería caer en las manos de doña Julia Adorno. Oiga, ella como que decía, usted no es mi hijo, usted es mi nieto, y aquí es que yo me voy a aprovechar. Porque por lo menos la madre que nos parió tiene misericordia cuando nos oye llorando y gritando ya. Aunque mami era un poco fuerte también, alabado Dios. Pero mi abuelita, eso lloró a ella, mire, Maduro, ¿o tú quieres llorar? Maduro era, alabado sea el Señor, más fuerte. Ahí no había misericordia, alabado Dios. Pero el profeta decía, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Muchos cuando le decían, por ahí viene tu papá y prepárate, ¿qué hacían? Se escondían, tenían que temor. Y el profeta dijo, oí tu palabra y temí. Qué bueno cuando el temor de Dios está basado en la palabra de Dios. Al escuchar su voz, Adán oyó la voz de Dios y temió. ¿Por qué tuvo temor? Porque sabía que le había faltado al Señor. Bendito sea el Señor. Oh Jehová, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Porque la Biblia dice el salmista que misericordioso y clemente es quien, Jehová Dios, lento para la ira y es grande que en misericordia. Que cuando viene un castigo, una represión de Dios, no es para qué, para destruir, sino para qué. Para enseñar. Para enseñar, para corregir, para disciplinar. Alabado sea el Señor. Dios es precioso, que lindo es el Señor. Alabado Dios. Este versículo 2 contiene puntos que deben ser analizados determinadamente para poderlos comprender. En primer lugar, el profeta declara haber oído la palabra de Jehová y haber temido. Esta palabra era la revelación de que Caldea, hablando de Babilonia, invadiría a Judá, arrasaría con ella y a los sobrevivientes llevaría en cautiverio. Alabado Dios. Y todo aconteció. La voz de Dios
pintó un cuadro sumamente gráfico en la mente de Habacuc de todas las cosas que habrían de suceder. Esa voz, o su presencia, aportando un mensaje lleno de gravedad, siempre produce temor. Voz de Dios y no de hombre. Cuando oímos la voz de Dios, la Biblia dice que a la presencia de Dios, que la tierra que tiembla, lanza, lo asoja. También nosotros temblamos, alabado sea el Señor. Cuando Pablo oyó la voz del Señor, tembló, alabado Dios, y se puso temeroso cuando perseguía a la iglesia. Cuando Juan, alabado Dios, allí en la isla de Pasmo, oyó la voz del Señor, dice la Biblia que cayó como muerto, alabado sea Dios. Aquí la iglesia debe aprender claramente, en otras palabras, debemos de aprender que la voz de Dios, al dirigirse directamente a su pueblo con un mensaje solemne, debe producir un temor reverencial. No un temor de que Dios me va a matar, de que me va, sino un temor reverencial. Porque el proverbio dice que el principio de la sabiduría es que el temor ¿a quién? A Dios, Jehová, Dios eterno. Cuando Dios habla no hay espacio para la frivolidad, ni la indiferencia, ni el jolgorio. A veces podemos escuchar a alguien que profetice, a alguien que diga algo, si eso lo están diciendo hace tiempo que se está predicando de la venida del Señor. ¿Verdad que sí? Y todavía no ha llegado, pero como yo decía, pero yo lo espero. Yo lo espero con fe. Porque tengo la esperanza y la confianza de que Él va a regresar. En nuestros días muchos dicen, Dios me habló, Dios me dijo, pero no muestran cambios reverenciales como resultado de esas supuestas manifestaciones divinas. Porque cuando Dios nos habla en una manera en especial, sea para darnos un mensaje para alguien o de la otra, hermano, es un privilegio. Es que Dios le plació utilizarnos como un vaso porque vio algo especial tanto en su vida como en mi vida propia. Alabado Dios. Y hay que tener temor. Aquí en la descripción que da, habla de muchos de los evangelistas que son frívolos para este tiempo, materialistas, que comercian el evangelio y que son manipuladores y muchas veces hasta exhibicionistas. Por eso cuando nosotros ministramos al pueblo, alabado Dios, es Jehová Dios el que está manifestándose a través del Espíritu Santo. Esto no es cosa de hombre, bendito Dios. Cuando Dios está libertando, cuando Dios está ministrando sanidad, al Rey sea la gloria. Esto no es un espectáculo. La Biblia ya lo dijo, que habrán de suceder estas señales y las que Dios seguirá haciendo. Aleluya. Aquí dice que esta no era la manera como los personajes bíblicos reaccionaban a la voz de Dios. Los obligaba al quebrantamiento y la humillación, a la reflexión. Andará más allá. Y Likimansole. Cuando nosotros, antes de abrir el templo, qué lindo era cuando yo escuchaba. Cuando estábamos, a veces mi esposa en el cuarto, porque después comenzó a irse para otro cuarto, yo no sé por qué, pero yo me gozaba que cada vez que terminaba la hora de la oración, yo comenzaba a escuchar los clic, clic de los hermanos en el Facebook, las hermanas poniendo amén, amén, amén. Nos congregábamos, estábamos en un mismo pensar y un mismo sentir, y ese es el anhelo y el deseo del Señor, alabado Dios, también aún así para este tiempo. Nuevamente le felicito, alabado Dios, por pelear la buena batalla de la fe, hermano. Esto es por fe. Nosotros andamos por fe y no por vista, creyéndole a Dios de que Dios en su tiempo habrá de hacer. Dice, en segundo lugar, la voz de Dios siempre produce un interés muy marcado en su obra. Aviva tu obra. Algunos rabinos judíos traducían aviva a tu pueblo Israel, y predicadores cristianos han dicho aviva a tu iglesia. Quien oye la voz de Dios necesariamente piensa en su casa, en su reino. Habacuc, que sabía bien lo que le esperaba a su país, no oró, sálvame de esta invasión, preserva mi vida. Pidió que la causa, esto es, los planes soberanos de Dios, se implementaran sin ninguna interferencia. En otras palabras, de que como Jehová Dios es lento para la ira y grande en misericordia, aún así, en medio de la adversidad, Dios va a tener misericordia. Porque aún así, cuando el pueblo fue llevado a cautivo allá a Babilonia, un poco de historia, cuando en los salmos habla, alabado Dios, de cuando allá junto a los ríos en Babilonia, junto a los sauces nos sentábamos y colgamos nuestras alpas y nos pedían que
cantáramos himno. ¿Cómo voy a cantar si estoy lejos de ti, oh Jerusalén? Pero Dios se acordó de ellos, hermano. En tercer lugar, Él pidió que la obra de Dios se hiciese conocer en medio de los tiempos. No que los tiempos cambiaran, sino que a pesar de los tiempos la obra de Dios se pusiese al descubierto. Por eso el presidente de esta nación, ya que algunos gobernadores no querían entender, dijo que se iban a abrir las casas de oración y de worship. Aquí se adora a Dios. En California hay unos templos del diablo que estaban esperando que se abrieran y se abrieron, alabado Dios. Y muchos ministros no querían que todavía se abrieran las iglesias. Esto es increíble, amados. Yo le pregunto al Señor, entonces, ¿para qué muchas veces esto estamos sirviendo? Cuando el mismo pueblo de Dios se pone en contra del favor que Dios nos pone como iglesia. Santo. Tremendo. Dios tiene que levantar profetas en este tiempo, hermano. Ya que los profetas wichiwachi que tanto predicaban de la prosperidad, de la super fe, ya están calladitos, alabado Dios. Hermano, no me mire tan serio. Seguimos, amados, que para luego es tarde. Cuarto lugar, Habacuc pidió que cuando su ira contra Israel, hablando de Dios, se manifestara por medio de los caldeos y invasores, su misericordia atenuara el castigo que ellos merecían. En otras palabras, de que le diera que su pago. Cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto por tanto tiempo, Dios permitió que saliera. Pero Dios también le dio el pago a Egipto. El pueblo no se iba con las manos vacías. Todo este tiempo que estuvieron, por más de 400 años que estuvieron allí cautivos, cuando salió Israel, tuvo que pedirle a todos aquellos egipcios que le dieran ¿qué? Su paga. Dios recompensa. Parte 2, una situación amenazante. Hago una pregunta. ¿De dónde era el ejército que estaba invadiendo a Judá? ¿De dónde era? ¿Tú no, Ángel? ¿De dónde, hermano Carlos? Babilonia. De Babilonia, los caldeos. Gracias, alabado Dios. Hermano Ernesto, si se acuerda, ¿por qué Dios permitió esta invasión? En lo poco que hablamos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que vinieran estos juicios contra Israel? ¿Por qué? La hermana ha tirado, ahorita lo dijo, la hermana Lilian, por el pueblo era ¿qué? Desobediencia. Por la desobediencia. Porque cuando hacemos y cumplimos los mandamientos del Señor, sus órdenes, sus preceptos, sus mandamientos, su ley, su palabra, alabado Dios, todo nos va a ir bien. ¿Qué produce? Ok, hermano Cristian. ¿Qué produce la palabra de Dios en quien la oye? When you hear the voice of the Lord, what does it provoke in you? How do you feel? Willing to serve Him no matter what. What did Habakkuk felt? He heard the voice and he felt what? He Fear. and he submitted down on his knees. El hermano Cristian tiene razón. Sí, la palabra de Dios a nuestra vida también provoca que confianza, hermano. Seguro que sí. El inciso A dice de la segunda parte, con las tropas invasoras. Dios le recuerda al profeta lo que ha hecho y cómo ha actuado en el pasado cuando Israel se encontró en problemas y del modo que lo libró. Dios siempre nos trae a la memoria, alabado Dios. Nosotros vamos a vivir momentos de prueba. Esto es una prueba. Una pruebita. Sí, pero bien más, hermanos. Bien más. Porque como pueblo iglesia, alabado Dios, como dice por ahí el cántico, alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien. Qué bueno es, qué fácil, ¿verdad? Como dice el libro en Puerto Rico, que mamey. Pero cuando las cosas no están tan buenas, Alabarlo como quiera. cuando las cosas no nos vayan tan fácil como nosotros esperamos, no es como yo quiera, es como el Señor quiera, alabado Amén, sea Dios. aleluya. Pero Dios ya le había indicado lo que sucedería. Qué bueno. Yes. En las clases anteriores habíamos hablado a uno de los profetas donde el Señor decía en la palabra que Dios nunca iba a hacer nada sin que antes se lo revelara a sus siervos los profetas. Dios lo hacía en aquel tiempo, alabado sea el Señor. Porque Jehová Dios hará como Él quiere, alabado Dios. En el inciso A de la segunda parte, pues Dios le revela al profeta lo que ha hecho y cómo ha actuado en el pasado, para que no se le olvidara, para que hubiera confianza. Él lo libró, esto lo convence para confiar en Él en el futuro.
El versículo 16 empieza con la palabra oí, que nos llama necesariamente al versículo 2, donde exclama: oh Jehová, he oído tu palabra. Ahora algunos podían pensar que Habacuc se refiere al ruido del avance invasor de los caldeos o a los comentarios que hacía el pueblo, pero no, sino que se refiere a lo que estaba a punto de suceder, lo que Dios le había indicado ya. Lo que había oído era de espanto. Dios no había disimulado la seriedad de lo que acontecería. Cuando los profetas del Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo padecían lo que habría de sobrevivir a las gentes, usaban dos palabras para los que servían a Dios y esperaban en Él: bienaventurados. Mas sin embargo, a los que hacían lo contrario, venía sobre ellos un ay. Así como el Señor anticipa con todo realismo las bendiciones que les esperan a quienes le sirven y le son fieles, también lo hace para mostrar lo que les espera a quienes se han apartado de Él. Pablo escribió que por la dureza y por el corazón no arrepentido se atesoran, alabado Dios, ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. La paz de Dios no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. La paz de Dios no es a pesar de las circunstancias, es lo que acabamos de ver, sino a pesar de ellas. Se premiará la que mejor ilustre la paz. Eso fue una historia que dice aquí que hubo un concurso, hermanos, en el cual se iba a premiar el que dibujara un cuadro bonito que inspirara paz. Y muchos se inspiraron en el campo, hicieron sus dibujitos y los trajeron, preciosos, pinturas. Pero llamó la atención de que una de las pinturas lo que mostraba era una playa con una mar amenazante, con sus olas rugientes golpeando contra los grandes peñascos que habían allí, y que entre medio de uno de esos peñascos había una hendidura, una rajiza en la piedra, y allí había un pájaro que cantaba, aunque afuera estuviese la mar embravecida. Y esa fue la que ganó. Era como la historia cuando Jesús dormía en la barca, nada más a los Saquima, y estaban los discípulos allí con él, y a pesar de que el maestro estaba ahí con ellos, se amedrentaron, y tuvo Jesús que levantarse y reprender a la mar. Muchas veces en nuestros momentos vamos a tener que levantarnos y reprender también las tormentas que nos asedian, amados. Los momentos de adversidad, alabado Dios. Porque aunque Dios, Abacama, Sojaraya, no quite la tormenta, nos va a dar su preciosa paz. Y era la confianza que Dios quería que el profeta tuviera en sí, en Dios mismo. Inciso B dice que trayendo desolación. Forman uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia. El versículo 17 describe que lo que será la devastación que harían los caldeos. El versículo 17, ¿qué dice, hermano Carlos? Aunque la higuera no florezca, y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Y el 18 también. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Todo esto era ¿qué? Adversidad, hermano. Todo esto era las consecuencias que iban a llegar. Alabado sea el Señor. Era una terrible devastación que harían los babilonios o los caldeos en el campo. Habacuc ha descrito lo que sucederá a las ciudades y a las poblaciones. Ahora se concentra en los árboles frutales, en los sembradíos, en los rebaños, en la vid, la higuera, que eran mencionadas junto en varios pasajes del Antiguo Testamento, porque era de lo que el pueblo de Israel que dependía. Alabado sea el Señor. De los olivos que sacaban el aceite al extraer, al exprimir ¿qué? Las aceitunas. De la higuera, alabado Dios, de la higuera que sacaban. ¿Y qué más había por ahí? Los vides no haya fruto. En la vide, ¿qué hay en la vide? Los frutos. La uva, ¿verdad que sí? Alabado sea el Señor. La higuera.
hablando de la importancia de la alimentación del pueblo. Al igual que el olivo, su fruto, lo que mencionan también otros pasajes en el Deuteronomio. Como es fácil entender la importancia de los rebaños y de los árboles que se mencionan, más las cosechas anuales de los sembradíos. Todo esto iba a perecer. Pero al final, ¿qué dijo él? El versículo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque aunque todo eso pase, Dios había una esperanza de que iba a restaurarlo y hacerlo todo de nuevo, amado. Es una descripción del versículo 17 de lo que harían los caldeos al invadir a Judá, talarían sus árboles. Y esto no era la primera vez. Aquí estamos hablando que en el profeta Habacuc. Pero si nos vamos al libro de Jueces, capítulo número 6, cuando Dios encontró a un hombre que se llamaba Gedeón, y el ángel le dice: varón esforzado y valiente. No era la primera vez. Usted ve como la historia de este pueblo, al igual que la iglesia de Jesucristo, muchas veces es repetitiva. Y Dios ya no lo dejó a nosotros escrito para que fuese un patrón para nuestra vida. Por eso que es esta clase, alabado sea el Señor. Para cuando llegue el momento, porque yo me acuerdo que estaba todo cerrado, ¿verdad que sí? Estábamos en cuarentena y las tiendas estaban cerradas. Bueno, mi chiví, todo estaba clausurado hasta que por un momento pegaron a abrir como poco a poco. Y después dijeron una orden que solamente la tienda, porque se dieron de cuenta que hacía falta. Pero no tan solamente que la comida material, también hacía falta el espiritual. Muchos decayeron durante la cuarentena. Muchos bajaron la guardia. Pero no era tiempo de bajar la guardia. Es como a fuerzas ahora que tenemos que restaurarnos en nuestro Señor y seguir hacia adelante, alabado Dios, esforzándonos para luego poder ver el resultado final. Una de las grandes verdades que contiene el versículo 17 es que cuando uno deja de servir a Dios y se obstina en su mal camino, puede perder todo lo que tiene y no disfrutarlo. Ageo le dijo a la nación: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis. Porque aquella nación había sido también abrazada por los asirios, alabado Dios, cuando Dios trajo los justos juicios. Así que Dios siempre ha estado hablando. En la Escritura, una señal de no agradar a Dios es el no disfrutar los resultados de sus esfuerzos. Pero el que lo complace disfrutará del resultado de su trabajo, amado del alma. En vano no servimos al Señor. Usted no llega a la casa del Señor en vano, alabado Dios. Nuestra hermana Lilian Tirado, que sale de su trabajo cansada, pero se esfuerza a llegar a la casa del Señor. Yo necesito cada día más y más de Dios. Debería ser, alabado Dios, nuestra opinión, amado. Van a llegar adversidades, van a haber obstáculos, se levantarán impedimentos, muchas veces están en el mismo hogar, alabado Dios. Pero sigamos clamando al Señor, que Dios puede cambiar todas las cosas. Yes. Parte 3, una declaración de confianza. En el inciso A, versículo 18, se goza en su salvación. El profeta empieza diciendo con todo que se pueda traducir, pero a pesar de todo esto, Habacuc no tiene, aleluya, no niega que exista un problema mayúsculo, lo reconoce, pero no acepta dejarse llevar por las circunstancias. Soy paciente de fibromialgia, soy paciente de artritis, soy paciente de PTSD, pero con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Soy paciente porque tengo la columna desviada, porque la asiática se viró mi columna vertebral por la esclerosis y me tiene pinchada el nervio asiático, alabado Dios, y me duele todo mi cuerpo, me duelen todos los músculos, pero con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación y seguiré esperando, teniendo la confianza de que algún día el Señor me sanará. Eliseo fue siervo de Dios, Dios lo utilizó haciendo muchos milagros y describe la Biblia que al final Eliseo murió de la enfermedad que tenía. A Dios sea la gloria, alabado Dios. Santo, Yes, aleluya. aleluya. Que si vivimos, para Él vivimos. Santo. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, dice la palabra, somos de Él. Yes. Pero que las circunstancias no van a dictar, no van a tomar dominio, la adversidad de nada, alabado Dios, en mi vida.
Porque tengo fe, porque tengo confianza, tengo una esperanza, tengo un consuelo que se llama Cristo Jesús. Yes. Y como es por fe, como decía el hermano Ángel, que tengo una certeza de que estoy esperando con confianza en algo. ¿Cuándo? Yo no lo sé. En nuestros días muchos encaran la adversidad negándola. Estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos difíciles, días malos. Así la palabra lo dice, Dios no miente. Lo estamos viviendo. Creen que al tener fe la situación adversa se esfuma. Esto nosotros no vivimos por una super fe, como había muchos que estaban predicando una super fe. Para ellos la fe es un acto de magia o prestidigitación que hace que los males desaparezcan. Confiésalo, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele. Y después cuando llega a la casa, ay Dios mío, pero qué dolor. Entonces, ¿a quién creyó? ¿O lo hizo o no lo hizo? Yes. Santo. Es la certeza de lo que se espera y la convicción. Si no hay convicción, el hermano declaraba ayer de que Dios, antes de salir de la casa, Dios había hecho la obra. Señor, yo quiero testificar de lo que Señor, pero mira este dolor. Y cuando él dio el paso de fe, porque Santiago dice, tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces él hizo su parte. Yo voy en confianza de que tú me vas a sanar. Amén. Y que antes de que llegase, Dios lo hizo. Gracias, te damos, mi Dios. Dios es grande, hermanos. Tremendo el Señor. Toque esa campana con ganas, hermanador, y ahí, tóquela y suénela ahí. 5 minutos le quedan a los maestros para darle rap a la clase. Alabado sea el Señor. Es lo que significa nuestra campanita alegre. Alabado Dios. Dios es bueno para siempre, su misericordia. Yes. Aleluya. Hay ocasiones en que cuando surgen las tormentas hay que reprenderlas como lo hizo el Señor. A veces estamos esperando a ver qué el Señor va a hacer porque Dios tiene cuidado. Hay una parte que a nosotros nos corresponde muchas veces. Hago una historia corta, rapidito. Me acuerdo en el año los 80. Estaba yo trabajando en Puerto Rico, un trabajo en el gobierno que el Señor me había permitido de tener. Y tuve que ir por el área de Puerto Nuevo, por allí está el departamento de educación en Puerto Rico. Y había una guagua, como nosotros decimos en Puerto Rico, la cafetería ambulante, donde le venden sus pastelillitos, su empanadilla y el café. Usted con menos de $1, uno desayunaba o hasta almorzaba, como usted quisiera. Y estoy yo esperando en la fila y hay un siervo del Señor. Y de momento pasa una dama y sale un hijo del diablo, porque era un hijo de la tiniebla, y toca a aquel siervo y dice, ¿te fijaste qué buena está esa mami? Y aquel siervo dice, el Señor te reprenda, Satanás. Hay momentos, hermanos, alabado Dios, que nosotros tenemos que tomar la acción. No esperar que sea Dios, sino que como siervos, ministros, pueblo santo de Dios, tomemos la acción. Cuando entendemos que hay momentos de adversidad, cuando se levanta el diablo y todo lo que él quiere utilizar en contra nuestra para hacer que un obstáculo, reprender en el nombre del Señor. Aquel hombre se desapareció. Y el siervo del Señor le dijo, que sé que eres hijo del diablo. Así es como son las cosas, hermano. O somos o no somos, alabado Dios. Pero Habacuc creyó. El inciso B dice que se goza en su fortaleza. Habacuc cierra su libro con 3 bellas afirmaciones. Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yes. El cual hace mis pies como de cielo y en mis alturas me hacen dar. Las palabras mi fortaleza se pueden interpretar de 2 maneras. Una, que el Señor le daba fuerzas espirituales, emocionales y físicas para mantenerse en paz a pesar de la adversidad. 2, que el Señor era un castillo donde se refugiaba. Las 2 interpretaciones son correctas. Por un lado, Dios concede a sus hijos nueva fuerza, porque da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene. Dice Isaías 40, que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alabado sea el Señor.
Lo siguiente que dice Habacuc es que Dios es el que hace mis pies como de sierva, como venado, como gacela. La gacela se caracteriza por la firmeza, rapidez y agilidad con que se mueve. Tener los pies como de gacela significa estabilidad y confianza. Si usted va a Alaska y se va a la montaña McKinney, en esa ruta que nos llevan, una cosa terrible, usted puede comenzar a ver unas cabras que se llaman Dall, D-A-L-L, porque fue un científico que las descubrió y las nombraron. Y en donde se para esa cabrita en lo más finito de un pico, de una montañita, hermano, es una cosa increíble. Así el cristiano también, como decía, el que hace mis pies, como decía él, mis alturas me hace estar confiado. Así estamos nosotros, porque nuestra confianza está puesta en quién, en Jehová el Señor. Es lo opuesto a la torpeza y la endeblez. Cuando hablamos de endeblez es cuando hay duda. Santiago dice que el hombre que es inconstante en su camino es como la onda del mar que va de un lado hacia otro y es inconstante. Alabado Dios. Aplicado a los hijos de Dios, hay en esto una bellísima aplicación. El cristiano no debe ser torpe en la vida espiritual ni vivir la vida cristiana dando tumbos, andando a gatas o haciendo pinitos. Una de las exceptaciones más frecuentes de Pablo a la iglesia es de que debemos estar firmes. Bíblicamente las alturas son sinónimos o sinónimas del sitio donde Dios mora. Por esto es que Dios es llamado el Altísimo y tiene un lugar de seguridad, como nos dice el Salmo 91. ¿Qué dice? Que el que habita ¿dónde? Al abrigo de quién? Del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor les continúa diciendo, amados del alma, alabado sea el Señor. Dios les bendiga, esperando que se haya gozado en nuestra escuela bíblica en esta noche. Alabado Dios, esperamos verlo nuevamente el jueves, si se conecta con nosotros, luego el domingo, en una manera especial. Que Dios te conceda el deseo de tu corazón y te bendiga en una gran manera. Alabado Dios, nos vemos.